Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla Ricardo Lugo. Antes de comenzar con el resumen de este libro, les quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales @bibliotequeando, donde ya somos casi 60.000 personas que reciben contenido todas las semanas. Igualmente les invito a que se suscriban al blog, donde discutimos el impacto social de muchos de los libros que resumimos en las redes, y que por supuesto sigan apoyando a este podcast, donde ya somos miles de oyentes, para seguir promoviendo la lectura de temas culturales, literarios, científicos, interesantes, controversiales, pero siempre de una manera educacional. El libro de hoy, El amanecer de todo, es el libro de historia que radicalmente más cambiará tu percepción sobre el pasado humano. Comencemos con ese resumen. El libro que les traigo hoy es muy difícil de conseguir en español, mejor dicho, no ha sido traducido. Es muy nuevo, salió el año pasado, en el 2021, pero ha tenido un impacto masivo en el mundo de la arqueología, antropología, historia. Pero por lo mismo, por ser tan radical en las ideas que ha traído, hay mucha resistencia, ¿no? De los círculos que están ya establecidos en esos campos. No quieren aceptar totalmente todas las cosas que dicen que los autores en este libro. Son dos autores, uno es un antropólogo y activista anarquista, David Graeber, y el otro es un arqueólogo, David Wengrow. Graeber, el anarquista, un poquito más libertario, diría yo, falleció sorprendentemente en el proceso de escribir este libro, así que su coautor, Wengrow, terminó la última parte del mismo. Por esto es un libro que fueron años y años de investigaciones, tanto de ellos, de cómo ellos buscar evidencia de distintos autores. El concepto del libro en verdad es que la historia de la raza humana, no la historia, digamos, como que política de un país, no, sino la historia de cómo pasamos de ser una versión muy primitiva de un ser humano a lo que somos hoy en día, con ciudades, cultura, política, gobierno. Cómo pasamos de punto A a punto B. Esa historia está mal contada. Esa historia se saltó muchas partes, no miraron a la evidencia como era, y ahora hoy en día, en el 2021, nosotros tenemos mejores tecnologías, mejores maneras de analizar la evidencia, y podemos contarle al mundo en verdad qué fue lo que sucedió. Entonces vamos a ver que van a contar nuevas cosas sobre cómo pasamos de ser cazadores-recolectores a construir ciudades, cómo se creó el concepto del gobierno. En verdad siempre lo tuvimos, nunca lo tuvimos. ¿Qué tal la desigualdad? ¿En algún momento existió la igualdad social, financiera o política? ¿Qué tal la esclavitud? Que es un debate muy fuerte. ¿Cuándo empezó la esclavitud? En verdad, el concepto de la propiedad privada, el concepto del Estado-nación. Todas estas cosas son reanalizadas en este libro, y por eso que es un libro tan impactante. De hecho, fue nominado al premio George Orwell, un premio que se da al libro más impactante, o el mejor libro, mejor dicho, en temas políticos sociales. Pero antes de voltear el concepto de la historia, entendamos qué es lo que nos dice la historia sobre nosotros hoy en día. Digamos que lo que vas a conseguir en la mayoría de los libros dicen que nosotros empezamos en África. Esa parte no es mentira, no se asusten, pero empezamos en África y nos empezamos a mezclar después con otros seres humanos, neandertales, que hoy en día, si te haces una prueba de ADN, 1% en promedio de tu ADN va a ser neandertal, porque ese fue en verdad el primer genocidio que nosotros, la raza humana, cometió. Después, con el pasar del tiempo, descubrimos el fuego, empezamos a comer proteína cocinada, y eso nos incrementó el tamaño del cerebro, eso nos dio la inteligencia, esta versión de un humano mucho más parecido a nosotros hoy en día, y empezamos a vivir como nómadas por millones de años. Durante todo este tiempo simplemente cazábamos y recolectábamos. Cazábamos animales, esa era nuestra proteína, y al mismo tiempo conseguíamos proteína un poco en las frutas y un poco de otro tipo de alimentos, pero no había ningún tipo de cultivo. Simplemente era recolectar lo que se conseguía en el bosque o en el suelo. Alrededor de hace unos 12.000 años se empezó a cultivar, que fue la revolución agrícola, y se cree que probablemente fue una mujer. El consensus dentro del mundo de la arqueología, antropología y de la historia es que, ya que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, probablemente fue una mujer la que descubrió el cultivo como tal, y eso arrancó esa famosa revolución agrícola, donde nosotros aprendimos ahora a crear nuestra propia comida. Y eso trajo ciudades, civilización, la escritura, avance de culturas, etc. Al mismo tiempo, se argumenta que trajo desigualdad, violencia, propiedad privada y otros males de la sociedad, y en ese estamos hoy en día, en el 2023. Vamos a ver qué es lo que dicen los autores, que no es verdad en esta historia. Los autores comienzan el libro explicándonos que nosotros en verdad no sabemos nada, que la mayoría de la historia humana se ha perdido irremediablemente. Nuestra especie, el Homo sapiens, ha existido durante al menos 200.000 años, pero solamente tenemos evidencia o algún tipo de idea de qué era lo que estaba sucediendo con el Homo sapiens de hace unos 20-30.000 años atrás. Así que 170.000 años
no tenemos ningún tipo de contexto o idea de cómo se vivía el ser humano. Y lo que sí sabemos es que en los últimos 20 a 30 mil años hemos visto guerra, explotación, genocidio, indiferencia ante el sufrimiento ajeno, gobiernos totalitarios, muchas cosas malas. Sus buenas también, pero hemos visto muchas cosas malas. Entonces la pregunta filosófica siempre ha sido si esto siempre ha sido así, o si algo pasó terriblemente mal, algo se fue por el camino que no era y la historia del ser humano se ha visto impactada negativamente. El argumento, digamos, como que religioso, dicen los autores, siempre ha sido de que sí existe ese mundo puro. En el ejemplo del cristianismo, por ejemplo, que las personas vivieron en un estado de inocencia, pero se contaminaron con el pecado original, y distintas religiones tienen una variación diferente de esto. Y ese mismo pensamiento, hasta para las personas que no creían en la religión, lo tenían demasiado, era demasiado parte de la vida, por decirlo así. Te crecías con ese pensamiento de que sí, el mundo primitivo, o digamos el mundo puro, la versión correcta de vivir la vida existe. Entonces siempre hemos pensado que el humano puede ser bueno o malo. Pero lo que dicen los autores es que eso no existe. Que es como si tú dijeras que el humano es delgado o gordo. No puedes decir que un humano es delgado o gordo. Es como si dijeras que un árbol es bueno o malo. No puedes decir ni una ni la otra. Son conceptos que nosotros inventamos para compararnos entre nosotros mismos. Y por lo mismo hemos caído en esta idea de pensar que había un antes que era perfecto y que hoy en día tenemos que buscar la manera de cambiarlo. Y ambos conceptos son de una u otra manera argumentados, o fueron muy argumentados, por Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Y estos pensadores tuvieron mucha influencia en cómo la historia fue contada después del siglo XVII, siglo XVIII. Thomas Hobbes, muy famosamente, él decía que las sociedades premodernas eran desagradables, brutales, mucha violencia, y que este concepto de la ley y el orden, los gobiernos, las leyes, eso es civilización, y eso nos mantiene estable, eso evita que el mundo caiga en caos. Ese concepto, que seguramente no han escuchado antes, fue inventado por Thomas Hobbes. Al mismo tiempo, Jean-Jacques Rousseau, él veía muy famosamente el desarrollo humano actual como una caída o un desvío de ese estado inocente. Por ejemplo, si han escuchado a alguien decir que los indígenas tenían un mundo perfecto, en contacto con la naturaleza, que la sociedad hoy en día es el culpable de la violencia, desigualdad, etc., ese concepto fue inventado por Rousseau, que pensaba lo opuesto a Thomas Hobbes. Como pueden ver, de aquí viene en gran parte el concepto de la izquierda y de la derecha de hoy en día, políticamente hablando. Tristemente, dicen los autores, los dos están equivocados, ninguno de los dos tiene razón, pero los historiadores casi siempre caen con uno o con el otro. Y por lo tanto agarran la evidencia de la historia, arqueología, etc., y pintan la evolución de la raza humana desde uno de estos dos ángulos. Y un ejemplo de cómo la historia ha sido distorsionada es el ejemplo de Ötzi contra Romito II. Ötzi fue un hombre de hielo muy famoso que literalmente se descubrió congelado en las montañas entre Austria e Italia, un hombre de la época primitiva. Y Romito II fue el hombre más antiguo con enanismo, que su cadáver ha sido descubierto y vivió hace unos 10.000 años. Entonces depende de qué lado político, agarran ambas evidencias y cuentan historias diferentes. Ötzi, el hombre que murió congelado, él tenía heridas, tenía una flecha en el costado, tenía distintas heridas de violencia, se notaba que en verdad había sufrido violencia en esas sociedades prehistóricas. Entonces alguien que está más de acuerdo con Thomas Hobbes agarra esa evidencia y dice, se fijan que el mundo de antes era extremadamente peligroso, necesitamos el gobierno, etc. Del otro lado, el Romito II, un hombre que murió con enanismo, es una especie de formación, alguien que pudiera estar al margen de la sociedad, pero en verdad no lo fue. Se nota que en su entierro él fue respetado, se le dio alimentación adecuada, la comunidad lo apoyó, no murió de ningún tipo de violencia, murió de viejo. Por lo tanto, se argumenta que, bueno, te fijas, nuestra especie es una especie que cuida, ama, no había necesidad de que la vida fuera como lo es hoy en día, con esta desigualdad, etc. Entonces, no pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Es lo que dicen los autores. Estamos mirando la evidencia de mala manera. Y Hobbes, muy famosamente, para los que me escuchan que son de Venezuela, él argumentaba que los Yanomami, que es una tribu que se encuentra en Venezuela, creo que también está en Brasil. Por ejemplo, él decía, los Yanomami es una cultura muy primitiva, son muy violentos. En verdad no lo son, y más adelante hablaremos de eso. Y la gente que apoyaba a Rousseau mostraba a los Hadza, que son unos recolectores africanos, que son muy pacíficos, ¿no? Entonces cada quien agarraba el pedazo de evidencia que le convenía y se escribieron demasiados libros de historia de un lado o del otro.
Y además, que es lo que dicen los autores, ¿dónde está la evidencia de Rousseau y dónde está la evidencia de Thomas Hobbes? No tienen ninguno de los dos evidencias. Simplemente los dos están hablando a punta de lo que ellos creen, de historias que escucharon, de haber leído una carta. No tienen más nada. No tienen en verdad evidencia arqueológica. Una palabra que ni siquiera existía, creo que en la época. Entonces, por lo tanto, ellos simplemente están pensando en ideas y ya. Como decía Steven Pinker, un psicólogo con libros muy famosos, que ninguno de los dos sabía nada de la vida antes de la civilización. Entonces los argumentos de ellos no son argumentos que en verdad deberíamos de tomar tan blanco y negro, tan verdad o mentira. Simplemente tenemos que descartarlos y mirar la evidencia nuevamente. De hecho, recordemos que estos son escritores del siglo XVII, siglo XVIII, y antes de ese momento es imposible conseguir un europeo que diga que estos pensamientos democráticos que formaron, digamos que la izquierda y la derecha tienen muchas cosas diferentes, pero ambos forman parte de este concepto de la democracia. No había ni un solo escrito europeo que demostrara un apoyo a la democracia. De hecho, de todo el punto de vista occidental, desde Platón, Marco Aurelio, la historia antigua de Europa siempre ha demostrado que ellos odiaban la idea de la democracia, que todos escribían diciendo que esta idea, yo no creo que vaya a funcionar. Y al decir que Rousseau y Thomas Hobbes crearon todo todo este concepto político de hoy en día, estamos dándole como que lo que siempre ha pasado, dicen los autores, que es como que un respeto a los europeos porque inventaron la civilización, inventaron el mundo de hoy en día, cuando tenemos que frenar y analizar si eso en verdad es verdad o mentira. Y en el punto de la democracia, la palabra democracia pudo haber sido inventada en Europa, ya que muy famosamente eso empezó en la antigua Grecia, pero en ese momento Grecia no es Europa. Recordemos que Europa no existe. Europa no es un continente. O por supuesto existe, pero no es un continente. Es como Latinoamérica. No es una región como tal. Es simplemente los descendientes del imperio español, francés, portugués, en esta región del continente americano. Eso es lo que es Latinoamérica. Pero es simplemente una cultura, vamos a decirlo así. No es necesariamente un país con fronteras. Europa es lo mismo. Europa son los descendientes del reino cristiano. Como dijo una vez Juan Pablo II, no hay Europa sin la Iglesia Católica, y es verdad. No estamos diciendo que o él no estaba buscando un perdón a las cosas que hizo la Iglesia Católica en el pasado, simplemente estaba hablando de que este concepto de Europa de hoy en día viene en verdad por la consecuencia de unir a unas culturas extremadamente separadas de sí mismas bajo los valores del catolicismo o del cristianismo, que después más adelante se convierten en estos valores humanitarios de hoy en día. Entonces, para bien o para mal, eso es en verdad lo que sucedió. Y Grecia, y recordemos, la fecha en la que eso sucede. Cuando Grecia inventa el concepto de la democracia, estamos en el año 500 a.C. Por supuesto, no hay cristianismo antes de Cristo. Grecia es mucho más cercano al norte de África y al Medio Oriente que lo que es cercano a Inglaterra. Entonces, el decir que Europa inventó la democracia en verdad es un mal reporte de la historia. Probablemente fue inventado, digamos, por una cultura mediterránea. Pero el concepto moderno de lo que tú y yo consideramos democracia hoy en día, no hay evidencia en verdad de que fue inventado en Europa. Y los autores mencionan que cuando los académicos insisten que esta noción de que la civilización occidental generó los ideales democráticos, están haciendo una apología retroactiva del genocidio. En otras palabras, están justificando la esclavitud, la violación, el asesinato en masa, la destrucción de las civilizaciones enteras que había en América, diciendo, bueno, pero por lo menos por lo menos nos dieron estos formatos, estos ideales democráticos que no hubiésemos descubierto antes, y ellos dicen que eso no es verdad. Entonces, ¿por qué los autores están en contra de Hobbes y de Rousseau? Ambos dicen, vamos a decirlo así, ambos entienden que sí, el ser humano vivía en pequeñas bandas. Rousseau piensa que en esas bandas de cazadores-recolectores el mundo era perfecto, por decirlo así, primitivo. El mundo de los Teletubbies, todo era nubes y arcoíris y todo era bonito. Thomas Hobbes dice que todo eran truenos, el mundo se estaba acabando, violencia, etcétera, etcétera. Pero que ambos, si hay un punto en común entre ambos, que ese mundo funcionaba. Que después, en el caso de lo que vino después con la agricultura, terminó siendo peor. En el caso de Rousseau y en el caso de Thomas Hobbes, él dice que terminó siendo mejor. Pero la evidencia dice que esas cosas no tienen sentido. Los contagios de ese ángulo no tienen sentido. Las sociedades de las pequeñas bandas tenían líderes, había jerarquía. Esto iría en contra de Rousseau. De hecho, la igualdad nunca estuvo marcada en esas sociedades. Había egoísmo, había dominación, ya de por sí que unos cazaban basado en género y otros recolectaban basado en su género, te dice bastante.
Después, en cuanto al concepto de la agricultura, esto no trajo a la propiedad privada, ya existía la propiedad privada y hablaremos de eso más adelante, ni tampoco eso fue un paso irreversible hacia la desigualdad. De hecho, muchas de las primeras comunidades agrícolas estaban relativamente libres de rangos y jerarquía. Entonces esto va en contra de Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes dice que la agricultura fue necesaria por los rangos y la jerarquía, pero hay evidencia que habían comunidades que tenían ese avance tecnológico sin necesidad de estos rangos. De hecho, muchas de las primeras ciudades del mundo se organizaron sobre líneas sólidamente igualitarias, sin necesidad de gobernantes autoritarios, guerreros políticos, administradores, etc. Entonces esto iría en contra de la historia del mundo, tanto desde el punto de vista de Rousseau como desde el punto de vista de Hobbes. En otras palabras, tanto el salvaje noble como el salvaje son ideas no solamente aburridas, dicen los autores, sino que nunca existieron. Eran personas tan como nosotros, y nosotros tendemos a analizarlos mucho desde un punto de vista muy primitivo, ¿no? Fíjense cómo la gente habla de los indígenas, cómo la gente habla de los grupos que existían hace miles de años, están mucho más comparables a un animal que a un ser humano, cuando en verdad eran seres humanos, igual que nosotros, confundidos, con problemas, con sociedades complejas, pero con conceptos del bien y del mal, y buscando siempre mejorar. Y por lo mismo no puedes verlos como que eran totalmente buenos, totalmente malos. Es un error. Y es un error porque no es hasta que Europa se involucra en la economía global que hay evidencia de estos temas siendo discutidos por la sociedad. Hablar de la desigualdad social, preocuparnos por otros grupos. Esto empieza solamente después de la invasión del colonialismo europeo. Por lo tanto, no podemos pensar que este concepto, tanto como la democracia o de la igualdad, existía antes, porque en verdad no hay literatura como tal del mismo. Y aún más importante, y esto quizás es el punto o uno de los puntos más interesantes del libro, es que si ya estás diciendo que una idea le vino a los europeos después de interactuar con los indígenas, con otros grupos en África, entonces por definición esto no es lo que los libros de historia siempre piensan, que este pensamiento europeo fue monolítico, ¿no? Que fue creado por ellos, pero tiene mucha influencia indígena. Y la evidencia muestra que hubo numerosas conversaciones, interacciones entre indígenas americanos, colonos europeos, que esto impactó poco a poco el pensamiento europeo, específicamente el pensamiento de la era de la Ilustración o el siglo de las luces, cuando pasamos de esta época de la superstición a pensamientos mucho más por lo menos racionales. Y uno de los ejemplos que utilizan los autores para demostrar cómo fueron los indígenas los que influenciaron a los europeos es las cartas de Wendat Candiaronc. Wendat fue un filósofo indígena de Nueva Francia, en Estados Unidos, y su punto de vista fueron registrados como muy avanzados para la cultura indígena. Como que si ves los reportes de las conversaciones que él tuvo con unos jesuitas franceses que invadieron su tierra, pareciera como que son reportadas de tal manera que, bueno, eso Wendat lo dijo porque interactuó con los europeos, o eso Wendat lo dijo porque, bueno, ya los europeos ya habíamos llegado. Porque nuevamente, personas quizás europeas, norteamericanas, del siglo XX, del siglo XXI, han mirado esa evidencia y la han visto desde ese punto de vista, con el punto de Jean-Jacques Rousseau, que mucha gente confunde el punto de Rousseau como un punto pro-indígena, pero en verdad, argumentan los autores, no lo es. Porque esto, ¿qué hace el decir que un noble salvaje que vivía en la naturaleza, en balance con el mundo, con el ambiente que lo rodeaba, en un estado primitivo, con felicidad, igualdad, al reducirlo a eso, le estás diciendo al mismo tiempo que no se puede involucrar en estos temas, en estos sistemas tan complejos, en estas conversaciones de cosas que están por encima de ellos o cosas que están fuera del mundo en el que ellos vivían. Muestra casi al mismo tiempo hace lo que tanto critican del otro lado, que es que pone a los europeos o a otros grupos por encima de ellos, porque ven al indígena como una especie de humano muy básico. Entonces, por lo mismo, estos pensamientos que Wendat tenía en las cartas, él criticaba mucho la obsesión europea con la propiedad privada, criticó muchas leyes, la organización social, comportamiento muy adquisitivo, egoísta. Él nunca, de hecho, el ensayo es muy interesante, él nunca argumenta que eso no existe dentro de su propia cultura, sino es la obsesión, el exceso, no hay sistemas para evitar el abuso de los mismos. Todas esas son ideas que se están volviendo populares quizás hoy en día, pero 300, 400 años atrás. Wendat Candiaronc ya las tenía, y él y más hombres y mujeres como él fueron los que en verdad le dieron este pensamiento a los europeos, no al revés. Entonces fue la mezcla de la cultura, y
obviamente esto no es secreto, la mezcla de las culturas entre Europa y América y los indígenas americanos nos dio lo que es hoy en día Norteamérica, Centro y Suramérica. Pero siempre se ha pensado que en cuanto a avance social y cultural fueron los europeos los que nos los dieron a nosotros. Yo no soy indígena, pero americano, ustedes me entienden. Pero en verdad no es así lo que dicen los autores. En verdad fue una mezcla de ambos. Obviamente los europeos trajeron cosas que no sabíamos y viceversa nosotros le dimos muchas cosas que ellos no entendían. Y por si acaso no estamos ignorando las cosas malas del imperio inca, del imperio azteca. Vamos a llegar a eso más adelante. Pero a veces esos dos imperios se llevan la fama negativa innecesariamente. Y quizás en Europa pasa igual. La monarquía inglesa, española, se llevan la fama de lo que era toda Europa, cuando en verdad quizás no era del todo así en otras zonas del continente. Running a business comes with a lot of what ifs, but luckily there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. All right, listen up. The only gift that any dad wants on Father's Day is Goldbelly. Goldbelly ships the most iconic foods from the best restaurants across the country straight to his door for free. Let him kick back and chow down on award-winning barbecue from Texas, epic deep dish pizza from Chicago, or colossal pastrami sandwiches from New York. Make Dad feel like an absolute legend this Father's Day and go to goldbelly.com to get 20% off your first order with promo code DAD. That's 20% off at goldbelly.com, code DAD. Y parte del problema, o mejor dicho, parte de la razón por la cual ustedes escuchándome probablemente dicen, esto para mí no tiene sentido, como que los indígenas le dieron esas ideas a Europa. La razón por la cual los autores piensan que estas ideas son tan difíciles de procesar es porque vemos a Europa o el mundo occidental como algo tan avanzado. Pero esa no es la realidad a través de la historia. La realidad es que por la mayoría de su tiempo, de su historia, Europa no fue tan importante. Europa, en la Edad Media específicamente, era visto por otras partes del mundo como un lugar muy oscuro, un lugar poco atractivo, lleno de fanáticos religiosos que a pesar de los ataques ocasionales a sus vecinos, como las cruzadas siendo el principal ejemplo, eran en gran medida irrelevantes para el comercio mundial y la política mundial. Hay muchos escritos asiáticos y africanos que hablan de Europa de esta manera. Pero todo esto cambió a finales del siglo XV, cuando los portugueses empiezan a rodear a África, la India, los españoles, por supuesto, cuando llegan a América. Entonces, ellos de repente se colocan en el centro del mundo cuando no lo eran y traen siempre hemos visto ese movimiento o ese proceso, ese evento como una exportación de la cultura europea, cuando fue mucho más lo opuesto. Ellos estaban más atrás, ¿no? La matemática en el mundo árabe era mucho más avanzado, la medicina era mucho más avanzada en otras partes. Europa, no hay debate, Europa no era libre antes de que se expandieran. El feudalismo, monarquías, anarquía. Los indígenas no tenían estos problemas, por lo menos a ese grado. No estamos ignorando, vuelvo y repito, el imperio inca, el imperio azteca, pero es raro, dicen los autores, que como no hay evidencia de un mundo que creía en estos valores que hoy consideramos democráticos, y de repente Europa los tiene, después de que empieza a invadir a todos estos territorios, y la gente no ve la conexión entre A y B. La gente piensa que Europa le llevó esas ideas al resto del mundo, cuando esas ideas no existían en Europa. Por lo tanto, esa es la principal evidencia que muestran los autores, digamos que la ausencia de la misma, y todos los escritos de los indígenas con un mundo mucho más basado en el valor humanitario. De hecho, hay unos escritos que muestran cómo los indígenas se sorprendían a que los europeos que llegaban no creían en los valores, digamos, humanos, pero sí en las posesiones y todo esto. Cabe destacar, los autores dan un punto muy, muy válido, que es que, bueno, no podemos exagerar y pensar que todos los inmigrantes europeos representan Europa. Los inmigrantes, ¿quiénes son los inmigrantes en esta época? Son gente perseguida religiosamente, son gente que no tiene tierra, son gente que a lo mejor eran presos, gente que a lo mejor iban a colocarlos en una especie de institución médica por salud mental. Este grupo de personas, gente que tenía nada que perder, todo que ganar al irse a otra parte del mundo, montarse en un barco que a lo mejor no vayan a llegar,
meses en alta mar. La gente que tomaba ese riesgo en esa época no es gente que estaba estable, no es gente que estaba contenta con lo que era su vida. Por lo tanto, la imagen del europeo para el indígena fue un poco distorsionada, porque el que llegó a América no era el europeo promedio, era el europeo probablemente, y ese término es muy mal usado, pero un europeo baja clase, sin tierra, perseguido por sus ideas, probablemente soltero, probablemente con ya antecedentes violentos, probablemente en búsqueda de tener lo que nunca tuvo en su propio país, en su propia tierra, por distintas razones, el feudalismo, como lo mencionamos, y ahora querían tierra, porque ahora sí tenían la opción. Entonces, es un poco de las dos cosas, hay mentira de los dos lados, o digamos distorsión de la realidad de los dos lados, pero lo que es, digamos que la conclusión del capítulo para los autores es que Europa absorbió mucho más ideas políticas de los indígenas que lo que los indígenas absorbieron de los europeos. Y si no me creen, una evidencia muy interesante que trajeron los autores fue que recolectaron todo tipo de documentos de Europa en la época medieval y básicamente los convirtieron en un PDF. Entonces ahora podían ellos escanear o buscar palabras y ver qué tan frecuentes salían estas palabras, estos distintos conceptos en todos estos documentos. Y una palabra que buscaron fue el término desigualdad. Y no hay ningún solo documento que diga ese término hasta el siglo XVIII en Europa. Entonces, métase en eso como contexto, ¿no? O sea, el siglo XVIII son los años 1700. En el año 1776 ya Estados Unidos se independiza de Inglaterra. En 1804 Haití, que fue el primer latino en independizarse, se separa de Francia. Poquito después Ecuador, Venezuela, Colombia. Entonces, imagínense, eso no puede ser coincidencia, que en Europa el término desigualdad ni siquiera exista, hasta que ya los países americanos están formándose, hasta que ya nosotros, o sea, vamos a decirlo así, Estados Unidos empieza en 1776, bueno, Estados Unidos oficialmente, pero ya la idea, los conceptos, la revolución ya estaba en la mente de las personas. Vamos a decir lo que se finaliza en esa época, igual para nosotros los países latinos. La igualdad en Europa en verdad simplemente era que el rey podía hacer lo que quería contigo. Eso fue lo que descubrieron los autores y ve la evidencia, en verdad. Tú eres igual ante el rey y después tú eres igual ante Dios. Pero el concepto de igualdad social, eso lo fueron los indígenas con la mezcla con Europa. Y aquí voy a hacer una ligera pausa del resumen y voy a salirme un poquito del libreto. Ustedes saben que yo admiro, los que me han escuchado hace tiempo saben que yo respeto mucho, admirar es muy peligroso, pero yo respeto mucho a Nassim Taleb, que es un libanés matemático filósofo. Y él siempre ha dicho que cuando un lado del espectro político, cuando un lado te ataca y el otro te respeta o te admira, es que estás haciendo las cosas mal. Cuando ambos lados te atacan, estás haciendo las cosas bien, porque estás pensando por ti mismo. Menciono eso porque hace un par de semanas yo subí un libro, el resumen de una lista de un libro que se llamaba Los 10 libros que arruinaron el mundo. No era mi lista, ese literalmente el título del libro y el autor tenía sus opiniones de por qué estos libros tenían el impacto negativo más fuerte en contra de la civilización. Yo mencioné en el caption, en el título de la publicación, que esta no es mi opinión, que estaba de acuerdo con la mayoría de los libros que estaban en esa lista, pero no todo el mundo lee, supongo, los títulos de una publicación y me empezaron a atacar. Por lo que vi en los comentarios y en los mensajes directos muy bonitos que me llegaron, eran principalmente personas de la izquierda. Me pareció curioso porque semanas antes me habían atacado personas de la derecha por mensajes antirreligiosos, mensajes de que no, el cristianismo hizo esto mal, la iglesia católica, etc. Espero que Nassim Taleb tenga razón de que si todo el mundo te ataca estás haciendo las cosas bien, porque me he dado cuenta que eso es lo que ha pasado con Bibliotequeando, que ambos lados me odian de vez en cuando y considero eso algo bueno. Espero que sea así y lo menciono ahorita porque así es este libro. No sé si se han dado cuenta, vamos empezando o vamos por la primera parte del libro, pero ellos atacan tanto a Thomas Hobbes como a Jean-Jacques Rousseau. Tienen evidencia que rompe los pensamientos que tiene alguien quizás más de izquierda, también alguien que tiene más de derecha, como que pareciera que nunca uno trata de encajarlos a ambos y no se puede, en gran parte porque uno de los autores es libertario, que en el espectro izquierda-derecha no es ninguno de los dos. Y creo que eso es algo muy valioso de este libro, que no sé cuántos libros hay que hablan de historia, política, cultura, sin el ángulo de Rousseau, sin el ángulo de Hobbes, sino con un ángulo totalmente diferente, y creo que eso es refrescante
poder verlo. Y de aquí los autores hacen un argumento muy interesante, me pareció de los más así intrigantes del libro, que es la cultura. Si dos culturas se están mezclando, como fue el caso de los indígenas, los europeos y muchos otros ejemplos, ¿por qué es que se comportan tan diferente? Uno esperaría, con los mensajes que nos dan hoy en día, específicamente con la inclusión, diversidad y todas estas cosas, que todo el mundo se va a comportar igual, pero no es en verdad lo que sucede. Lo que suele suceder, si miras las evidencias arqueológicas, es que los mundos que se encuentran entre sí mismos aprenden a convivir entre ellos, pero empiezan a comportarse aún más diferentes de cada uno. El ejemplo que dan los autores son los niños y las niñas de Papúa Nueva Guinea, niños indígenas que no tienen ninguna influencia del mundo occidental, y los niños y las niñas actúan muy diferentes entre ellos, como sucede en todas las culturas, pero ¿por qué esto es así? Y ellos dicen que esto se debe, mejor dicho, a que los niños y las niñas aprenden a encontrar desagradable el comportamiento del sexo opuesto, y por lo mismo tratan de parecerse lo menos posible a ellos. Entonces lo que empiezan como pequeñas diferencias, como que sí, tú y yo somos iguales en todo esto, pero hay estas 2 o 3 cosas que hacemos muy diferentes, se empiezan a exagerar. Entonces las mujeres empiezan a pensar en sí mismas como mujeres, y significa que los hombres no son, vamos a hacer todas las cosas que los hombres no hacen. Y por supuesto los hombres hacen lo mismo. Y algo similar sucede entre las sociedades y culturas. La gente se va a definir a sí mismo frente a sus vecinos, ¿no? Los de la ciudad se empiezan a comportar más como gente de ciudad. Los del pueblo viven más como gente de pueblo. Y la cultura no es más nada que una lista de cosas que no puedes hacer. Eso es lo que significa en verdad el carácter nacional. Eso es lo que significa en verdad tener una cultura, ¿no? Los ingleses están tratando lo más posible de no parecerse a los franceses. Y los franceses lo menos posible a los alemanes. Y los españoles lo menos posible a los latinos. Y nosotros lo menos posible a los españoles. Yo recuerdo que yo fui para España una vez y pedí una paella, no me juzguen, pero pedí una paella que me llegó después de 55 minutos, pero pedí una paella y pedí queso parmesano para echárselo encima y casi me quitan la cabeza ahí mismo. Bueno, porque eso es lo que es la cultura, ¿no? Nosotros los españoles no le echamos queso parmesano a la paella. Entonces eso lo hacen ustedes, que no lo hacemos nosotros, eso lo hago yo, ¿verdad? Pero eso lo hacen ustedes. Y nosotros no hacemos eso. Entonces, esa diferencia o esa interacción entre culturas, en verdad, comienza a separarnos a nosotros más aún. Entonces, los indígenas tuvieron, hoy en día, si hablas del concepto indígena, uno escucha mucho pensamientos como que odiamos el dinero, amor a la naturaleza. Probablemente no era tan así lo que dicen los autores, sino que entre más interactuaron con los europeos, que no tenían, repito, esos europeos inmigrantes no tenían para nada ese pensamiento. Entonces las culturas se empezaron a separar y quizás en la cultura europea y sus descendientes se pusieron mucho más amo al dinero, la naturaleza no me importa mucho, mientras que los indígenas dijeron no, ahora yo desprecio el dinero, cuando quizás probablemente no era así, y ahora amo aún más a la naturaleza. Entonces tu cultura, te gusta o no, es simplemente la definición basada en ser lo opuesto de otro. Así que ya que tenemos este problema de la cultura y la interacción entre ambas, tenemos que irnos más atrás, lo que dicen los autores, tenemos que irnos para la prehistoria. Entonces nosotros empezamos en África, pero no en la sabana como mucha gente cree, sino que en el Cabo, lo que es hoy en día Sudáfrica, hasta Marruecos, y de ahí salimos hacia Eurasia, que en verdad es el continente. Me he dado cuenta que no mucha gente, la gente piensa que Europa es un continente, Eurasia es un continente, Europa es una, como mencioné, descendencia del Imperio Cristiano. Y ahí nos encontramos con los neandertales y los denisovanos. Básicamente esos otros 2 tipos de seres humanos los matamos y después de eso quedamos solamente nosotros, los humanos. Pero no existe una forma original de la sociedad humana. Los autores opinan que los humanos prehistóricos tenían pensamientos complejos, capacidad de autorreflexión, autodirección. De hecho, si examinamos la evidencia arqueológica, hay estructuras de lugares de entierro, estructuras monumentales, que están ya establecidas hace 34.000 años atrás, no 12.000 años como se pensaba que la civilización empezó. Habían jerarquías sociales, a diferencia de las sociedades igualitarias que la gente se imaginaba anteriormente, y al mismo tiempo ellos consideran que ha habido una especie de paradoja de inteligencia, que siempre se ha pensado que como eran nómadas, entonces no podían avanzar más tecnológicamente, y después de repente descubrieron la agricultura y todo cambió. Y esa no es la realidad. Ellos simplemente piensan que esto no fue, vamos a decirlo así, siempre los comparamos, como mencionamos antes, con los monos. Esos humanos primitivos, Sapiens, por ejemplo, el libro muy famoso, hace eso mucho, compara al ser humano prehistórico como un ser humano apenas un poco más avanzado que el simio.
muy primitivo, muy basado en sus impulsos, como si no pudiera pensar por sí mismo, y eso no es verdad. De hecho, hay evidencia que los primeros humanos, y este probablemente es la idea más fuerte del libro, los humanos originales prehistóricos decidieron vivir como cazadores-recolectores. No es que era la única opción. Ellos simplemente decidieron organizarse de esa manera y no quisieron vivir en la civilización, digamos, alrededor del cultivo. Fue una decisión consciente, no fue simplemente un ambiente en el que se encontraban. Entonces, ¿cómo es que lo hacían? ¿Cómo es que los seres humanos solíamos intercambiarnos entre sistemas sociales? Lo que los autores dicen es que lo hacían en base al clima. Uno de los ejemplos que ellos dan es la tribu Navicuara en el Amazonas. Esta tribu se movía entre diferentes sistemas sociales acorde a la época del año, en otras palabras, acorde al clima. Entonces eran cazadores-recolectores en ciertas épocas y agricultores en ciertas épocas acorde como les convenía. Y después consiguieron mucha más evidencia que mostraba que sociedades prehistóricas funcionaban en base a este fenómeno también. Por eso es que hay tantos, si se han fijado, documentales, libros, seguramente han visto, bueno, pero se consiguió una evidencia en Tailandia que muestra una estructura que solamente se puede haber hecho en el mundo de la civilización, en el mundo agricultor, en el año 14.000 a.C., que eso es 4.000 años antes del punto de la civilización. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que fue antes? ¿Qué tal? No es que fue antes, es que simplemente no hemos visto, no nos hemos dado cuenta que no fue un cambio tan radical. No fue un cambio que un día no hacíamos esto y el otro día sí lo hicimos. Fue una fluidez social, fue una fluidez política. Estábamos experimentando conscientemente con diferentes posibilidades sociales, como siempre lo hemos hecho. Si vamos por un ejemplo más moderno, digamos el COVID. Antes del COVID, cierta gente trabajaba desde la casa. No, pero si ves la historia dentro de 200 años, te aseguro que va a haber un libro diciendo, bueno, la gente no trabajaba antes de la casa, antes de marzo del 2020, y después todo el mundo empezó a trabajar remoto. Y bueno, pero no es tan así, no es que no se practicaba esa práctica antes. Nosotros experimentamos siempre y después decidimos con qué nos quedamos por diferentes factores. Y probablemente lo hacíamos, en gran parte argumentan los autores, para promover la igualdad, para evitar el abuso. Recordemos que uno de los autores es bastante anarquista desde el punto de vista libertario, ¿no? Él considera, estoy tirando a pegar aquí, estoy adivinando, en verdad, pero creo que esta parte la escribió él. Él considera que a la gente no le gusta, primitivamente a ningún ser humano le gusta que le digan qué hacer. Le gustan que le ordenen cómo que tiene que vivir. Por lo tanto, es muy probable que teníamos esta fluidez social para evitar que eso sucediera. Imagínense que ustedes en enero eres una persona igual a otra, pero después en julio tú vas a ser su jefe. O quizás la otra persona va a ser tu jefe más adelante en el año. Es muy difícil que tú abuses de esa persona cuando tú eres el jefe, cuando 6 meses después tú vas a ser igual a esa persona, ¿no? Esa fluidez social evita que nosotros abusemos de lo mismo. Y hasta cierto punto eso todavía existe, vamos a decirlo así. Si tú te vas de happy hour con tu jefe, tu jefe en ese momento no actúa tanto como tu jefe, pero tú sabes que es tu jefe, ¿no? Tú sabes que en cierto punto del año, tú, por muy libre que te sientas alrededor de él o ella, no puedes actuar totalmente libre como actuarías con tus amigos. Al mismo tiempo, tu jefe sabe que él no puede abusar de ti en el trabajo, porque eventualmente le va a tocar irse con happy hour contigo. Eventualmente va a tener que aprender de tu familia, de tus amigos, de quién eres como persona. Entonces tiene que tratarte con un respeto dentro de la empresa. Y esa fluidez social, argumentan los autores, viene de este intercambio que teníamos entre la agricultura y el cazar y recolectar. Ahora, si ustedes son como yo, me imagino que se están haciendo la misma pregunta, que es, bueno, ¿por qué dejamos de vivir así, ¿no? ¿En qué punto fue que cambió todo a este modo de un solo estilo de vida que es básicamente la civilización alrededor de la agricultura? Los autores dicen que esa pregunta siempre se ha mantenido, sino que la preguntamos mal. Siempre decimos que ¿por qué existe desigualdad social en el mundo? La verdadera pregunta sería, o la mejor pregunta, mejor dicho, es ¿por qué es que nuestros sistemas sociales se endurecieron tanto en estas organizaciones jerárquicas en la cual la desigualdad social está prácticamente garantizada? Ese es el verdadero problema, que no nos estamos intercambiando entre sistemas. No el sistema como tal, sino el poder intercambiarnos del uno al otro. Finalmente, los autores dicen que nuevamente hay que mirar a los humanos prehistóricos por lo que son, seres humanos. No son gente como nosotros, inteligentes, complejos, confundidos, con defectos. Nunca fueron igualitarios ni nunca fueron jerárquicos
100%. Simplemente eran personas con sistemas que funcionaban bien, a veces funcionaban mal. Pero las sociedades modernas continúan obsesionadas, quizás, con la igualdad. Los autores explican que el problema con esto es que no podemos definir como sociedad qué es lo que es ser igual. Es notoriamente ambiguo. Trata de definir lo que es sociedad, qué es igualdad, perdón, recursos, relaciones igualitarias entre los géneros, entre las razas. Normalmente en los escritos se define la igualdad de una manera negativa, como que la ausencia de algo, la ausencia de jerarquía, la ausencia de diferencias en sueldo, la ausencia de relaciones de explotación, que un grupo se aproveche de otro. Pero esta definición no abarca todo lo que significa igualdad. Por lo tanto, la gente ha avanzado y ha tratado de definir igualdad con valores, pero cada sociedad va a estar organizada en torno a valores claves que son diferentes. Una sociedad puede valorar mucho la riqueza, otra la belleza, otra el conocimiento, otra la destreza de los guerreros. Entonces, son sociedades igualitarias aquellas en las que todos, o al menos casi todos, están de acuerdo en cuáles son esos valores primordiales y en todo caso que esos valores sean repartidos por igual. Esa es una idea de tratar de definir la igualdad. Pero, por ejemplo, si la riqueza es lo más importante en la vida, digamos un país como Luxemburgo quizás, donde mucha gente tiene dinero, pero quizás los hombres controlan toda la política y las mujeres no. Ese país es igual. Si el conocimiento es lo que más se valora, quizás el occidente de Europa, con sus universidades gratis, acceso a la educación gratis para todo el mundo. Pero si te digo que 20% de la población en un país es pobre financieramente, ¿importa mucho que puedan ir para la universidad gratis? ¿Sí o no? El acceso a los dioses, el acceso a los lugares de culto, el acceso a los textos religiosos, si la sociedad es más orientada hacia los valores religiosos. Pero al mismo tiempo te digo que 90% de esa sociedad no tiene acceso a otro tipo de conocimiento, quizás conocimiento científico. Eso no sería una sociedad igualitaria. Entonces definir es muy difícil. Y parte del problema que mencionan los autores es que el argumento principal que se ha mantenido a través de la historia, en los últimos 300, 400 años, es el de Rousseau. Que Rousseau decía que la agricultura trajo la desigualdad. Ya hablamos un poco sobre esto, pero básicamente, bueno, si empezamos a cultivar, hay un excedente del material, un excedente del cultivo, digamos que sobra maíz, y entonces, bueno, si sobra, alguien tiene que administrar lo que sobra, tienes que darle ese poder a alguien. Se crean artesanos, guerreros, sacerdotes a tiempo completo, empiezan a reclamar, a vivir de manera diferente. En poco tiempo, al tener que administrar lo que es repartido, alguien tiene que empezar a contabilizar ese proceso. Se crean estos abogados, contadores, comerciantes, políticos que inevitablemente van a llegar. Estas nuevas élites se unen para poder proteger lo que tienen, ¿no? El poder que acaban de agarrar. Y poco a poco se crea la propiedad privada. Inevitablemente llega el surgimiento del Estado y de ahí viene la desigualdad. Ese es el argumento de Rousseau, ¿no? Que en términos simples. Pero lo que dicen los autores es que eso es un brinco muy grande. Decir que cultivar unos granos trajo el imperio egipcio o el imperio azteca con sus desigualdades es como decir que la matemática inventó la bomba atómica o es el culpable de la bomba atómica. Pasaron demasiadas cosas en el camino para tú poder decir eso. Sin mencionar que los autores argumentan que este análisis es pesimista, porque si tú estás diciendo que en la época de cazadores y recolectores todo era igual, ya estás diciendo que la única manera de nosotros poder conseguir la igualdad es si nos devolvemos a ese mundo, que eran manadas de máximo, grupos de personas de máximo 150 personas, máximo. Entonces, o vamos para eso otra vez, o no hay manera de conseguir la igualdad. Entonces, ya de por sí te estás siendo muy pesimista, nos estás diciendo, sin querer queriendo, estás diciendo que la igualdad es imposible de conseguir. Y sin mencionar, eso nos hace humanos, ¿no? El ser creativo, siempre van a haber sobras de algo, siempre han existido las sobras de algo, y siempre la gente va a mostrar su talento de una u otra manera, y se van a crear distintos sistemas acordes. El mejor argumento de la igualdad que los autores consiguieron, que me pareció muy interesante, es una antropóloga llamada Eleanor Leacock, una mujer canadiense que estudió a unos grupos indígenas de Canadá. Ella mostró, este grupo se llama Montagnais Naskapi, espero haber pronunciado eso bien, están cerca de Quebec, en Canadá nuevamente. Ese grupo consideraba la igualdad como la autonomía. Entonces, por ejemplo, a ellos no les importaba, dentro de ese grupo, de esa tribu,
no les importaba mucho a las mujeres si los hombres y las mujeres tenían el mismo estatus social. Lo que les importaba era que las mujeres, individual o colectivamente, pudieran vivir sus vidas y tomar sus propias decisiones sin la interferencia masculina. En otras palabras, ellos lo que querían era libertad, gente libre. Eso es lo que ellos consideran una sociedad que era por igual. No les importaba si los hombres pensaban que el trabajo de ellas era menos importante o si las mujeres pensaban que el trabajo de ellas era más importante. No importa la desigualdad en esa percepción, lo que importaba era, ¿puedo yo decidir mi futuro, sí o no? Si tú puedes interferir en eso, entonces no somos iguales. Esa es una manera de verlo, que sería libertad es igual a autonomía. Llevemos este ejemplo a tiempos modernos. Tú eres igual a tu jefe, pero él o ella te puede despedir en cualquier momento. Al mismo tiempo tú puedes decir chao, me voy. No, es tu decisión. Tú no tienes por qué estar ahí. Y claro, hay sistemas, este argumento tiene huecos, por supuesto. Hay momentos, sistemas económicos donde eso no eres tan libre como parece, pero el argumento en principio es lo que dicen los autores, que vamos a decir el viajar también, por ejemplo. En países avanzados todo el mundo tiene el derecho a viajar. Tú eres libre de hacerlo. Ahora, eso es si tienes el dinero para poder hacerlo. Entonces, lo que dicen los autores con todo esto es que el enigma, la verdadera pregunta no es ¿cuándo fue que aparecieron por primera vez los jefes o los reyes y reinas? Sino que ¿cuándo fue que posiblemente simplemente reírse de ellos fuera de la corte era un problema? ¿Cuándo fue que nosotros levantarnos hacia la autoridad? ¿Cuándo fue que nosotros perder nuestra autonomía se convirtió en un problema? ¿Cuándo fue que no podíamos mirar hacia arriba y decir, tú estás equivocado, eso no es así, no me gusta, etcétera, etcétera? ¿Cuándo fue que eso se acabó? Y ahí fue que probablemente vino el comienzo de la desigualdad, y es difícil medir eso en la historia del ser humano. Pero ahora que estábamos criticando bastante a Rousseau, también criticamos a Hobbes, pero volvamos a criticar a Hobbes un ratico. Sí habían cosas que eran mejores en la sociedad primitiva comparada con el mundo de hoy en día, entre ellas el trabajo. Es algo que creo que el mundo de hoy en día estamos empezando a ver un poquito más de quejas en cuanto a eso, pero hasta asusta la diferencia de horas de trabajo del mundo moderno comparado con los cazadores y recolectores. Sapiens, el libro, también habla de esto. Nosotros solíamos trabajar, cuando éramos nómadas, solíamos trabajar 2, máximo 4 horas al día. En parte de ahí viene el argumento que el cultivo nos esclavizó y las diferencias y todo esto. Pero aún así, cuando el feudalismo europeo, se trabajaban 5 a 6 horas solamente. Claro, el nivel de trabajo nada comparado, eso era esclavitud, en verdad, comparado con lo de hoy en día. Pero nosotros, una persona común y corriente, en un país, digamos, del primer mundo, está trabajando cerca de las 40 horas a la semana, que en otras palabras, 8 horas al día. Y esto no se entiende, dicen los autores, ¿no? ¿Cómo es que con la tecnología de hoy en día, cómo es que con todas estas cosas que nos deberían estar ahorrando tiempo, estamos trabajando más? Por ende, los autores dicen que no se puede, es muy difícil buscar este origen del ser humano primitivo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Nunca hubo un punto de 100% una sociedad perfecta y después todo cambió. Simplemente fue una mezcla siempre andante en la historia del ser humano. Pero volviendo al tema de la igualdad y este concepto de la desigualdad, uno de los principales argumentos de dónde viene la igualdad es la creación de la propiedad privada, que cuando eso empezó vino la desigualdad. Y todo el mundo creo que considera esto casi como un hecho, ¿no? Como que existía, la tierra era compartida por todo el mundo en una especie de, digamos, comunismo geográfico, hasta que de repente llegó el sistema occidental o el sistema capitalista. De hecho, hay recolectores en África que hoy en día son famosos por su igualitarismo. Ningún hombre tiene poder sobre otro en cuanto a tierras ni posesiones, sí en cuanto a mujeres, pero en cuanto a las tierras y posesiones como tú y yo las consideramos hoy en día, no existían. Pero los autores dicen que esas mismas tribus sí tienen el concepto de propiedad privada, pero está en el argumento, o mejor dicho, está en la presencia de la religión, lo sagrado y los rituales. Entonces la propiedad privada en verdad es una religión. Expliquemos qué significa eso. Los derechos de la propiedad individual son teóricamente en contra de todo el mundo. Eso es todo lo que significa tú tener un derecho a la propiedad privada. Agarremos tu vehículo o tu carro, por ejemplo. Tú tienes el derecho a impedir que cualquier otra persona en el mundo
lo puede utilizar. Nadie más lo puede manejar, nadie más ni siquiera puede entrar a ese carro. Pero si lo piensas bien, ese es el único derecho que tú tienes sobre ese carro. Tú no puedes manejarlo a la velocidad que tú quieras. No puedes entrar a las calles que tú quieras. Hay calles que son privadas, hay calles que se cierran en ciertos días, pico y placa en ciertas zonas. No puedes estacionarlo donde tú quieras. Tienes que tener el cinturón puesto, tienes que tener una placa registrada, tienes que tener el seguro, tu licencia, tienes que pasar una prueba. Hay muchas condiciones que tú tienes que cumplir para poder utilizar lo que es tu propiedad privada. Entonces, lo único que significa propiedad privada es ponerle una cerca invisible alrededor de tu carro y decir que nadie más lo puede utilizar. No porque esté atado a algún ser sobrenatural, sino porque es sagrado para ti. Tú como individuo consideras esto algo sagrado y nadie más lo puede tocar. Esto es algo muy prevalente en Europa en el momento de la expansión europea. Si tú no cumplías con esto, eras castigado. Por ejemplo, tu derecho a no ser asesinado, tu derecho a no ser torturado, tu derecho a no ser encarcelado arbitrariamente, que es un derecho, toda esta cosa, todos estamos de acuerdo, se basa en la idea que uno es dueño de su propio cuerpo. El aborto también encaja en este grupo. Si tú eres dueño de tus muebles, de tus posesiones, tú tienes el derecho a excluir a otras personas de qué hacer con esas posesiones. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. The rural way of life is about making everyone feel at home. Tractor Supply chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business to transform intelligent customer service. Together, we put the power of AI to work across 2,200 stores, keeping things running seamlessly inside, curbside, and countryside. This is elevated customer experience. This is Tractor Supply with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Y ese derecho era sagrado para los europeos, lo es sagrado para todas las culturas, sino que se manifiestan de diferentes maneras. Las sociedades indígenas, por supuesto, veían esta actitud muy extraña, porque los europeos la manifestaban mucho con las posesiones. Pero los indígenas hacían lo mismo, pero con otras cosas. Por ejemplo, las fórmulas de sanación, fórmulas mágicas, la medicina, pues, el mismo conocimiento médico, las historias que se podían pasar de generación en generación, el derecho a realizar un baile, cazar un animal. Todo era acorde a quien poseía ese grupo de propiedad privada. Por ejemplo, las herramientas e incluso territorios utilizados para la caza se compartían libremente. Pero los poderes para cazar esos animales eran diferentes. Por ejemplo, la clan dentro de una tribu, que este es el hombre de oso, este es el hombre de los venados. Bueno, esos son los hombres que pueden cazar esos animales, más nadie los puede cazar. No, si nosotros 5 somos los hombres venados, nosotros 5 somos los que cazamos venado. Nosotros 5 somos los que podemos cortar el venado. Nosotros 5 somos los que podemos comer venado. Nosotros decidimos quién más puede comer el venado. Eso es propiedad privada también, es lo que dicen los autores. Entonces, la idea de la propiedad privada es tan antigua como la idea de lo sagrado. En conclusión, la propiedad privada existe, nos guste o no. La definición de la misma cambia en cada cultura. Pero lo que sí se perdió dentro de este concepto de la propiedad privada fue el concepto de cuidar. Que algo te pertenece, pero también tienes que cuidarlo. Los indígenas, por ejemplo, si tú eres el del clan del venado, tú eres el que puede cazar al venado y más nadie lo puede hacer. Bueno, ese es tu privilegio que tienes por encima de los demás. Pero al mismo tiempo tú eres el que tiene que cuidar a ese animal. Tú tienes que asegurarte que hayan suficientes para que nosotros los consumamos, por ejemplo. Pero el derecho romano, que es el derecho que por supuesto, valga la redundancia, se implementó en todo el Imperio Romano, que después le queda a los países de Europa, que después en su expansión, invasión de los países europeos, América, África, Oceanía, el derecho romano es la base de muchas leyes en gran parte del mundo. Pero dentro del derecho romano tú tienes la opción de cuidar o no cuidar algo que te pertenece. En otras palabras, tú puedes comprar un carro y mañana lo puedes prender en fuego. Nadie te puede decir nada. Y vemos quizás versiones más radicales de esto en el suicidio, en la eutanasia, ¿no? Hoy en día hay bastante controversia en cuanto a esto, se está discutiendo mucho y en verdad no tengo opinión fuerte en cuanto a esto, pero sí eso viene de este concepto del derecho romano, de este concepto europeo, de que yo
tengo mi derecho sobre mi propio cuerpo, yo me puedo suicidar si yo quiero, ¿no? Un indígena escucha eso y eso sería una de las palabras, de los conceptos más extraños que ellos pueden pensar. De hecho, si uno va, hay muchos documentales de tribus africanas que normalmente es un europeo o un norteamericano que viaja a estas tribus y les pregunta ¿por qué no viven en ciudades o lo que sea? Y siempre una respuesta muy popular en un documental que yo vi, un africano dice, las ciudades donde la gente se suicida. Así como que es un concepto tan raro para ellos, ¿no? Pero viene del concepto de la propiedad privada de tu propio cuerpo, que nadie puede decidir qué hacer por ti, solamente tú. Y si tú quieres destruirlo, esa es tu decisión. Pasemos ahora de un tema controversial a otro, que es la esclavitud. ¿Y cuándo fue que empezó ese debate de qué grupo, qué sistema político inventó la esclavitud? Y el argumento de los autores es bastante interesante. Ellos simplemente piensan que fue inventado no hay un punto cero, no hay un paciente cero, vamos a decirlo así. La evidencia hoy en día muestra que lo que es ahora Irán e Irak fueron los primeros lugares donde hay un sistema socioeconómico basado alrededor de la esclavitud, 6.000 años antes de Cristo. Pero no fue que ese grupo invadió el resto del mundo y así fue que la esclavitud se distribuyó por el mundo. La realidad, dicen los autores, es que distintos grupos tomaron sus propias decisiones. Basados en valores culturales, empezaron a actuar de cierta manera que tarde o temprano, son sistemas complejos, es difícil de argumentar, 1 más 1 no son 2, ¿no? Son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, pero tarde o temprano, distintas prácticas llevaron a la esclavitud en distintos puntos. Un ejemplo que muestran ellos es la costa noroeste y los grupos californianos indígenas. Entonces, esto es lo que es ahora el estado de Washington y Oregon en Estados Unidos, comparado con los indígenas en California dentro de Estados Unidos, antes de que llegaran los europeos. Toda esta data es antes de que llegaran los europeos. Esta tribu que se llamaban los Yurok, en California, por ejemplo, ellos se negaron fuertemente a establecer prácticas agrícolas. Ellos preferían, en cambio, mantener la recolección de alimentos como su principal fuente de sustento. Plantaban tabaco y otras plantas, pero eso era para usos rituales y como una especie de droga, etc. Pero nunca era para prácticas agrícolas como tal. Ni siquiera pescaban. Ellos simplemente recolectaban frutos secos y otro tipo de comida y de eso ellos vivieron. Por supuesto, eso lo dejaba vulnerable a distintas invasiones. Del otro lado, los grupos de la costa noroeste, ellos pescaban, asaltaban, cazaban y esclavizaron a personas. Y los argumentos muestran los valores culturales diferentes de cada grupo. El grupo californiano, ellos se describían ellos mismos como un grupo casi puritano. Ellos valoraban mucho la espiritualidad y veían la riqueza como algo bueno, no era algo malo necesariamente, pero era simplemente una herramienta para el resultado que en verdad quieres, que es tener libertad y ser feliz. La riqueza es una manera de llegar ahí, pero no es la única manera de llegar ahí. En contraste, los pueblos de la costa noroeste se entregaron al exceso, celebraban el trabajo largo y el consumo totalmente desmesurado, ¿no? Eran un grupo muy... en verdad, en términos de hoy en día, hay que evitar hacer eso, ¿no? Traducir cosas del pasado a cosas de hoy en día, pero para traducir de manera fácil, era un grupo como excesivamente capitalista salvaje. Entonces, este ejemplo es un modelo de cómo las personas actúan diferente. Recordemos lo que hablamos antes de la cultura, ¿no? Que tu cultura va a hacer lo que la otra cultura no hace. Entonces, cuando estos grupos que son fronterizos entre ellos, eran separados solamente por un río, ellos interactuaban entre ellos, hacían intercambios, hacían otras cosas. Y los californianos veían a eso como un pecado y empezaron a actuar aún más en contra de los grupos que esclavizaban, y los que esclavizaban decían, no, nosotros sí esclavizamos y vamos a hacerlo aún más. Entonces, poco a poco empezaron a crear conceptos de jerarquía, propiedad, conceptos diferentes de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, no hay una respuesta clara, simplemente explican que la esclavitud es un sistema, digamos, la llegada del mismo es un sistema muy complejo que tiene distintos orígenes basado en la interacción entre culturas en distintas partes del mundo. Algo curioso que mencionan los autores, por cierto, en todo este proceso, es que el origen, lo mencionan, no es un capítulo ni nada, pero lo mencionan como de paso, y yo sentí que pudieron haber expandido un poco en esto, que el capitalismo, que no, o sea, vamos a decirlo así, la gente confunde mucho lo que significa eso. El comercio siempre ha existido,
¿no? Dame 2 vacas, te doy 4 cabras, lo que sea. Eso siempre ha existido. El capitalismo, si tienes que definirlo en una sola oración, es el reinvertir. ¿No? Si tú puedes pensar lo que tú quieras sobre el capitalismo, pero si tú... esto sale en Sapiens también en el libro. Si tú reinviertes en el mercado, si tú compras algo y lo revendes, si tú inviertes en la bolsa de valores, si tú inviertes en propiedades, si inviertes en un negocio, si tratas de que no haya dinero de sobra, sino que siempre estés reinvirtiéndose ese dinero que te sobra, eres un capitalista. Porque eso no se practicaba en el mundo hasta que llegó el concepto del capitalismo. De hecho, la religión cristiana veía eso, como el resto del mundo, veía eso como algo malo. Y los calvinistas, que fue un movimiento separatista protestante, en esta misma época que está a punto de expandir el imperio inglés, específicamente a través de América, los calvinistas fueron los que empezaron a actuar diferente con todo esto mismo de la cultura. Ellos dijeron que gastar fuera de tu necesidad era bueno. Los calvinistas ingleses llegan con esa idea al resto de América y poco a poco se forma el capitalismo. No es tan directo como que de A a B, pero es un ejemplo que dicen los autores de cómo es difícil buscar el origen de los sistemas, porque son muchos factores, ¿no? Tú pudieras culpar, dado este origen, al capitalismo, pudieras decir que la culpa del capitalismo es que la caída del Imperio Romano, porque eso trajo después que la Iglesia Católica tuviera que tener los sistemas que tenía a través de distintos reinados y monarquías en Europa, y después la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica forma a los protestantes. Entonces es difícil ir al pasado y tratar de entender qué fue lo que sucedió. De hecho, como dice el autor de Sapiens, el capitalismo es una religión. Eso es todo lo que es una ideología, y la gente cree fuertemente en el valor del dinero, y eventualmente todas las religiones van y vienen, eventualmente todo va a cambiar. Pero es curioso como las coincidencias de la historia, ¿no? Un grupo pequeño, sin poder en verdad, como el protestante, o mejor dicho, un movimiento separatista protestante en Inglaterra, es perseguido religiosamente, y de repente ese grupo, por ser perseguido, tiene que empezar a escaparse de Inglaterra, y coincide con esta expansión del imperio, y como un pequeño momento en la historia cambia todo. Y eso es parte del argumento también de los autores en cuanto a la esclavitud. Él piensa, hace poco resumimos el libro Gérmenes, Armas y Acero, y ese libro habla de cómo hay una especie de determinismo geográfico, que el ambiente en el cual tú vives determina tus resultados como grupo, no necesariamente individualmente. Pero los autores dicen que eso es muy simplista, es reducir al ser humano, ¿no? Que nosotros tenemos el poder de decidir cosas. Por supuesto, el ambiente tiene un efecto, pero al final de cuentas cada grupo decidió hacer las cosas que decidieron hacer. No tengo una opinión personal en cuanto a eso, solamente estoy explicando lo que mencionan los autores en este libro. Ahora, en el mismo libro Sapiens, el autor él dice que el patriarcado es biológico. Ese es el argumento del autor, porque para que algo sea cultural tiene que existir solamente en una cultura, o en varias culturas, pero no en el resto. El autor, recuerdo que dice que el patriarcado ha existido en todas las culturas, por ende tiene que ser algo biológico. Estos autores en este libro desafían ese concepto. Ellos hablan de que hay evidencia de una especie de matriarcado en Catalhuyuk, en Turquía, una de las principales zonas que se analizan las primeras culturas, las primeras civilizaciones, porque de aquí empezaron. Y hay distintas figuras femeninas que se encuentran en estos sitios, y siempre se han sido considerados como siempre pasa, reducen un poco a la mujer o algún tipo de diosa de fertilidad o diosa del amor, etc. Y si se consiguen figuras de hombres, se respetan más como seres humanos comunes y corrientes. Como que, por ejemplo, si se consigue una figurita de un hombre guerrero, bueno, eso debe ser un guerrero que era parte de la civilización que protegía a la sociedad. Mientras que si es una mujer, la ven como que, bueno, eso debe ser que estaban imaginándose algo. Pero ellos dicen que estas figuras pueden ser símbolos de la autoridad matriarcal. Hay muchas mujeres, como mencionamos antes, las mujeres inventaron la agricultura, probablemente inventaron muchas de esas tecnologías iniciales para la agricultura. Muchas culturas tenían... Sí había separación del trabajo, en cuanto a que los hombres cazaban, las mujeres recolectaban, las mujeres se quedaban más en la casa, entre comillas, no que existiera eso como tal, pero las mujeres se quedaban más con
criando a los niños. El hombre estaba más preocupado por otro tipo de problemas, pero había un entendimiento de que ningún trabajo era más importante que el otro. Había un respeto de que lo que tú estás haciendo vale tanto como lo que yo estoy haciendo de ambos lados. Y eso se perdió un poco a través de los años. Ahora, para saber que si existió o no el matriarcado, si en verdad existió una sociedad matriarcal, tenemos que tratar de definirlo primero, ¿no? Porque se puede asumir que eso sería una sociedad donde las mujeres ocupan los cargos políticos formales. Esto es extremadamente raro en la historia humana. Hay muchos ejemplos de mujeres individuales que ejercen el poder ejecutivo, ¿no? Lideran ejércitos, han empezado guerras, han liderado sociedades, pero pocas, o mejor dicho ninguna, sociedades en las cuales se espera que las mujeres son las que ejercen el poder solamente. Esa es la parte que sí ha existido del parte de los hombres, que es algo malo por si acaso, y no ha existido del lado de las mujeres. Incluso mujeres fuertes como la reina Isabel I de Inglaterra, que una de las reinas más importantes, reinas o rey más importantes de la historia del país, pero ellas nunca nombraron principalmente a otra mujer. Ella nunca nombró a otra mujer para que fuera su asesora, comandante, juez, funcionaria, nada. Ella ejerció su cargo ella y tenía puros hombres alrededor. Así que si utilizamos esa definición de que las mujeres son las que tienen que estar en todos los cargos políticos, no ha existido un patriarcado. Pero si nos vamos para otra definición, parecido a lo que estamos utilizando antes, el respeto a lo que la mujer está haciendo, y que la base, si pensamos que la base económica, la base social, política de una tribu se basa en lo que las madres hagan en el hogar, entonces las madres son las que tienen la autoridad, o las mujeres eventualmente al convertirse en madres tienen la autoridad. Y esto sí ha existido. En esa definición el matriarcado sí es bastante real. Volviendo a Wendat, el indígena que habíamos mencionado al principio, en sus pueblos habían casas comunales de 5 o 6 familias, y cada casa comunal estaba dirigida por un consejo de mujeres. Los hombres que vivían allí no tenían un consejo paralelo propio. Las mujeres son las únicas que tenían un consejo. Entonces las mujeres de cada casa, de cada familia, decidían entre ellas cuál era la decisión que había que tomar más adelante. Y eso sería un matriarcado, hasta cierto punto. No de la manera que el hombre lo usó, que sí era excluyendo a la mujer totalmente de las decisiones, tanto políticas, sociales, económicas, etcétera, sino una manera quizás un poquito más igualitaria. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este matriarcado? Porque tiene mucha importancia en la historia de la revolución agrícola. Hay mucho sexismo en esta historia, que es irónico porque la gente no lo ve de esa manera, pero los autores a mí me abrieron un poco los ojos con esto. Yo en verdad no lo veía así tampoco. Ellos dicen que en esta mentira de la agricultura repentina, ¿no? De que de repente que todos estábamos cazando y recolectando, y de repente un día nos despertamos y ¡pum! Ahora estamos en la agricultura. Si cuentas esa historia así, que no es la verdad, como ya argumentamos, estás culpando a la mujer del origen de todos los males. ¿No? Si eres de los que piensa que la propiedad privada vino después de la agricultura, que la desigualdad vino después de la agricultura, recuerda quién inventó la agricultura, la mujer. Y Sapiens, que es un libro que critica mucho a estos autores, como pueden ver, ellos dicen que Sapiens tiene básicamente la misma historia del jardín de Edén, de la Biblia, ¿no? Que el ser humano vivía en la pradera, en el bosque, en contacto con la naturaleza, todo estaba bien, no había desigualdad, todos éramos primitivos y puros, y de repente la mujer se equivocó y se comió un fruto y ¡pum! Listo. Vino la desigualdad, vino todos los problemas de ahí en adelante y teníamos este pecado original. Si escuchas a alguien que cree en Rousseau, te dice lo mismo. Estábamos en la naturaleza, en balance, en tribus, con igualdad, todos nos queríamos, nos agarramos en las manos y cantábamos Kumbaya, y de repente inventamos la agricultura y todo se vino para abajo. Bueno, ¿qué adivina quién inventó la agricultura? La mujer. Entonces estás teniendo otro pensamiento que va a culpar a la mujer otra vez, que es una alerta roja para los autores, que se consideran, bueno, uno falleció como lo mencioné, pero en su momento se consideran feministas y dijeron que eso es peligroso, porque tú no sabes que si dentro de 1000 años creamos un patriarcado básicamente 2.0, donde sí se ve la agricultura como el origen de todos los males y estamos culpando a la mujer otra vez. Así que en conclusión, no hubo una utopía antes de la agricultura, por lo tanto no se puede culpar a la misma por la desigualdad. Y ahora aquí pasamos a un tema muy interesante, que es el tema del gobierno. Si el gobierno siempre existió y si algún día tuvimos ciudades que no tenían gobierno y que funcionaban con cierta tranquilidad. Esto es un tema para mí, a mí me gusta porque
Yo recientemente me hice una prueba que se llama el Spectrum Político. Es una prueba psicológica que te dice cuál es tu opinión política. La recomiendo a todo el mundo porque creo que muchas personas a veces creen que son del centro o creen que son, yo soy ligeramente de la derecha, yo soy ligeramente de la izquierda. Creo que es importante tener evidencia de que lo que tú eres en verdad, porque esto distorsiona la realidad, ¿no? Si tú crees que del 1 al 10, en cuanto a derecha, por ejemplo, eres un 5, pero en verdad eres un 8. Cuando escuchas a alguien de la izquierda que es un 3, en cuanto a izquierda, tú vas a pensar que es un 9, porque tú estás muy lejos de la realidad que tú crees que tienes en tu mente. Entonces cualquier persona del centro te va a parecer de izquierda, cualquier persona de la izquierda o moderadamente de izquierda te va a parecer de la izquierda radical y viceversa. Yo cuando me hice esa prueba te mide qué tan izquierda o derecha eres y qué tan totalitario y libertario eres. En cuanto a izquierda-derecha quedé en todo el medio y es tercera vez que hago ese examen y tercera vez que salgo en el medio. Así que creo que por eso que me gusta leer muchos libros de ambos lados y por eso que tanta gente me odia o me ha odiado recientemente en Instagram porque no me da pena mostrar contenido de ambos lados. Al mismo tiempo, ahora en cuanto a libertario y totalitario, soy ligeramente, no mucho, pero ligeramente más libertario. También estoy en el centro, por decirlo así, pero soy ligeramente más libertario. Entonces el gobierno, si me pones una pistola en la cabeza y te tengo que decir si el gobierno es bueno o malo, lo veo como un mal necesario. ¿Qué es lo que dicen los autores que mucha gente piensa? Que la civilización viene en combo, ¿no? Que sí, las bandas de los cazadores, recolectores vivían en cierta paz, con un gobierno muy igualitario, pero al momento de civilizarnos y tener que interactuar con distintos grupos, bueno, la civilización viene en combo y trae cosas buenas y va a traer cosas malas, incluyendo el gobierno. Pero los autores piensan que eso no es así, que eso es en gran parte mentira, que muchas de las primeras ciudades no tienen evidencia de clase administradora o de cualquier tipo de estrato, tanto social como gobernante. Como mencionamos, había mucha diferencia en las religiones y ese concepto de la propiedad privada, pero lo que tú y yo consideramos como un gobierno, administrador, político, etc., no existía en las primeras vidas urbanas. Y esto tiene mucho más sentido de lo que uno cree. Por ejemplo, si una familia tiene problemas, una familia de 10 personas, tú tienes problemas con otra persona. Entonces ya 20% de la familia tiene un problema. Cada lado va a elegir un lado y hay un miembro, solamente va a ser como 2 o 3 personas en la familia que van a tratar de ser un moderador. De resto, alguien eventualmente va a decir, no, yo apoyo a Juanito, yo apoyo a Juanita. Se crean grupos o fracciones más fácilmente. Y la importancia de esto es que los autores argumentan que las ciudades existen solamente en tu mente. La demográfica, los cazadores recolectores no viven modernos de hoy en día, lo que consigues en el Amazonas, por ejemplo. Ellos no viven basados en parientes biológicos. Solamente 10% de la membresía total del grupo son parientes. Lo que habla es que se unen en cuanto a ideología. Y esto es importante entenderlo porque las ciudades son tangibles, por supuesto, ¿no? Tienen sus fronteras, muros, caminos, parques, alcantarillas, etcétera, cosas que tú puedes, entre comillas, medir, por mucho que las fronteras sean un poquito un concepto, entre comillas, inventado, pero existe. A los seres humanos nos gusta unirnos más basado en ideas, probablemente más que la familia, que es algo hasta raro de pensar, pero piénsalo, el concepto de por la cual te gusta tu familia es porque en teoría tu familia va a pensar muy parecido a ti, porque en verdad lo que determina que alguien piense o que alguien se parezca en ideología, en pensamiento a otra persona, no es tanto la raza, a veces ni siquiera la religión, lo que importa mucho más es la clase social. Hay un estudio muy famoso que muestra cómo la gente que estudia en la Universidad de Nueva York cree políticamente básicamente lo mismo que cree la gente que estudia en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Pero el obrero en el pueblito de Nueva York no tiene nada en común con el estudiante de la Universidad de Nueva York. Ahora ese obrero tiene todo en común con el obrero en Sheffield, en el norte de Inglaterra. Y al mismo tiempo ese obrero en Sheffield no tiene nada en común con el de Cambridge. Entonces tu clase social, de donde tú vienes, el hombre del pueblo en Venezuela va a tener mucho más en común con el hombre del pueblo en Estados Unidos que lo que van a tener con el estudiante de la universidad privada en Caracas.
Por lo tanto, eso es lo que dicen los autores, que el concepto de tu país, tu ciudad, no existe, en verdad. Lo que existe en tu mente es gente que piensa igual que tú, y tú siempre como ser humano vas a tratar de agruparte con ese tipo de personas. Por eso ellos creen que estas ciudades existían, estas ciudades sin gobiernos que funcionaban pacíficamente, probablemente existían antes porque los grupos se estaban agrupando de esa manera. Recordemos que estos eran grupos que básicamente todo el mundo era la misma raza, ¿no? Entonces esa diferencia no existía, pero tú tenías, digamos, en lo que es hoy en día Irak, tenías a personas que pensaban igual y quizás se agrupaban en ese grupo, en esa ciudad, que quizás es una ciudad muy comerciante. Entonces tú eres una persona que le importaba el comercio y te ibas a esa zona. Otra zona era más religiosa, otra zona era más hacia las artes, otra hacia la belleza humana, etc. Entonces cada quien iba a donde quería ir. Eso es una práctica que todavía existe, pero los autores nuevamente piensan que se perdió y por eso se nos distorsionó la idea de que el gobierno o que las ciudades sin gobierno existieron. Un ejemplo de cómo esto funcionaba era la comuna de Saint-Engrâce en los Países Vascos. En estos Países Vascos las casas vivían organizadas en círculos. Entonces no había un principio, no había un final. No había un final de la cuadra, no había un principio, nada. Entonces nadie era el primero, nadie era el último. Entonces ya en cuanto al diseño de ciudad, ya tienes un concepto igualitario, que hablamos de eso en el podcast del otro Westmore. Cada domingo un hogar tenía que bendecir 2 panes en la iglesia local, comerse uno y luego presentarle el otro a su primer vecino. En otras palabras, darle un pan a su vecino a su derecha. La próxima semana le tocaba a la siguiente casa y así sucesivamente, y era en dirección de las agujas del reloj. De modo que una comunidad de 100 hogares en círculo tardaría unos 2 años básicamente en completar un ciclo completo. Si por alguna razón una de esas casas no podía cumplir con sus obligaciones en el momento que le tocaba, entonces había un sistema de sustitución. Los vecinos de primera, segunda y a veces tercera remoción podían ocupar temporalmente su lugar. Entonces esto es un ejemplo muy básico, ¿no? de buscar un pan, 2 panes, bendecirlo, comerte uno, dárselo al otro. Pero esto es un ejemplo de cómo se formaban sistemas de cooperación en pequeños pueblos, pequeñas ciudades, y cómo se aplicaba el mismo concepto para la siembra, la cosecha, hasta la elaboración del queso, quién mataba a los cerdos, etcétera, etcétera. Entonces, con este sistema de círculos, estas comunidades en los Países Vascos evitaron que se programaran el trabajo a diario acorde a sus propias necesidades, ¿no? Sino que tenías que hacerlo acorde a las obligaciones de otros hogares, que al mismo tiempo esos otros hogares tenían obligaciones con otros hogares, y así sucesivamente. Y esa es una manera en la cual se argumenta que probablemente existían estas ciudades igualitarias sin la necesidad de un gobierno central. Pero terminemos este libro, este resumen, con cómo empezamos, con el argumento que la democracia vino de América, no de Europa. Hernán Cortés, cuando él llega al valle montañoso de Puebla, en México, el valle en ese momento albergaba numerosas ciudades, incluyendo Tlaxcala. Cortés estimó en esa época que la población era de 150,000 personas. Había mercados, según las cartas que él escribió al rey de España, Carlos V. 30,000 personas se ocupaban en comprar y vender. El orden de gobierno observado era bastante parecido a repúblicas como la de Venecia, Genova y Pisa, porque eran secciones de Europa que no tenían un señor supremo, en teoría. Ahora se encontró en distintos momentos con esta cultura porque ellos los ayudaron. Mejor dicho, los tlaxcalas tenían deudas que saldar con los aztecas. Entonces Cortés interactuó mucho con este grupo porque los tlaxcaltecas, perdón, es el término correcto, fueron los que les dieron a Cortés parte de, digamos, unas sugerencias de cómo podía acabar con el imperio azteca. Pero lo importante en la historia es que Cortés, viniendo de la Europa de la época, una Europa 100% antidemocrática, él era el que estaba aprendiendo algo del encuentro. No eran los mexicanos de hoy en día, bueno, mexicanos del concepto de hoy en día. Según los autores, la democracia empezó en América, como lo hacían en Tlaxcala. Quienes aspiraban a un puesto político tenían, dentro de esta comunidad en México, tenían que demostrar un espíritu de autodesprecio, incluso vergüenza. Se les exigía que se subordinaran a la gente de la ciudad. Cada persona política era sujeto a pruebas, empezando con la exposición obligatoria al abuso público, considerado como la recompensa adecuada a la ambición política. Entonces, claramente, asumir el cargo
político en una democracia indígena, por lo menos esta democracia indígena, requiere de unos rasgos de personalidad muy diferentes a lo que damos por sentado en la política electoral moderna. Entonces, la conclusión de los autores con este encuentro de Cortés y los tlaxcaltecas es que existía un concepto democrático en América, pero los grandes imperios aztecas, incas, que eran diferentes, que eran discriminantes, opresores, se llevaron la fama, vamos a decirlo así. Y estos otros grupos, que en verdad sumados unos a los otros eran una población más grande que los imperios aztecas e incas, pasaron al recuerdo, ¿no? Cortés los utilizó para poder derrocar al imperio azteca, pero después se aprovechó de ellos más adelante y la historia fue contada de otra manera. Y con eso terminamos este resumen. Tuvimos aquí que 1 hora y cuarto, más o menos. Un libro bastante extenso, por supuesto, con mucha información valiosa. Yo no sé si ustedes sintieron lo mismo en el resumen, pero cuando yo leí el libro, yo sentí que el libro era como una voz a una generación que nunca se pudo comunicar con nosotros, ¿no? Durante generaciones, nuestros ancestros muy antiguos han sido siempre presentados como primitivos, infantiles, unos inocentes libres iguales o unos matones violentos, ¿no? Y al fin un libro nos dice algo que quizás ni siquiera sabíamos que existía, que era la realidad de cómo convivían ellos, que eran unos seres humanos comunes y corrientes que tenían sus cosas buenas, que hicieron cosas más avanzadas que nosotros y que a través del tiempo se perdieron ciertas cosas, nos quedamos con otras y el mundo ha cambiado. Por supuesto hemos mejorado en muchas cosas, pero la sociedad antigua tenía mucho más poder, tenía mucha más complejidad, cultura, autonomía de lo que pensábamos hoy en día. Así que espero que les haya gustado este episodio. Como siempre nos pueden seguir @bibliotequeando, ahí está en el link de la biografía, está el acceso al blog, a este podcast por supuesto. Si nos pueden apoyar con los reviews, se los agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.